6. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o High School de XD, y ahora obtengo ganancias escribiendo sobre ellos. Ann. Una y otra vez. Sonriendo levemente ante la lenta corriente del pequeño arroyo que cortaba la propiedad de Starling Hall, Koneko se dejó caer en la orilla del río y se quitó los zapatos. El agua estaba agradablemente fría cuando la necómata de cabello blanco deslizó sus pies en el agua y cerró los ojos. Koneko inhaló lentamente. Originalmente había comenzado a bajar al río solo para disfrutar de la paz y la tranquilidad. Koneko luchó con las emociones de Rias, y ella realmente no entendió cómo se suponía que debía ayudar a su amante. Desde que Kuroka había asesinado a toda su casa, había adoptado una política de vive y deja vivir. El locus de control en su existencia no estaba en sus manos, por lo que lo único que Koneko podría hacer era quedarse quieto y soportar lo que la vida le arrojara. El concepto de poder elegir qué hacer era extraño. Koneko no pudo ayudar a Rias a la hora de decidir si tratar de construir puentes con su familia o buscar consuelo en forma aislada. Si bien su amante no era realmente libre, dado que estaba encarcelada por las expectativas de su posición, tenía un orden de magnitud más libertad que Koneko. Si se trataba de los Nekomata, no podría resolver sus problemas huyendo o eligiendo quedarse. Otros tomaron la decisión de cómo interactuarían con ella, y Koneko simplemente tuvo que aceptarlo. Una pequeña parte de ella se preguntó si realmente estaba contenta con eso. Había cierta libertad propia en ceder el control al renunciar a sus elecciones. Koneko se liberó de tanta incertidumbre y conflicto sobre el futuro. Dejó de ser su preocupación, salvo en el sentido más vago, y pudo vivir totalmente en el presente. Sin embargo, esa comodidad no le había impedido elegir el río y el olor de la naturaleza. El profundo aroma a tierra del suelo se mezcló con la fragancia de las flores y solo la más leve espiga de peces nadando río abajo. Como Nekomata, Koneko tenía sentidos más agudos que otros demonios, que a su vez tenían mejor sentido que los humanos. Su nariz no solo filtraba pistas sobre su entorno, sino que pintaba un mundo cuando lo dejaba. Su capacidad de asimilar todo como parte de una sinfonía mayor probablemente fue la razón por la que estaba tan sacudida por el repentino olor metálico de la sangre y el olor a sudor viejo. Orbes de oro se abrieron y giraron río arriba en busca de la perturbación. La curva en el río le impidió presenciar de inmediato la fuente, pero pronto una mancha oscura rodeó la curva y continuó flotando por la corriente hacia ella. Las líneas borrosas se agudizaron rápidamente, y los necómatas se encontraron alzando una ceja nevada con curiosidad. Meneando, había un adolescente posado sobre un tronco cubierto de musgo. El chico de cabello oscuro estaba inconsciente, con los brazos y las piernas arrastrándose libremente en la corriente fría mientras su mejilla presionaba contra la madera mojada. Sería devastadoramente guapo, si no fuera por la inmundicia sucia del cabello y la forma en que la inanición lo había convertido en piel y hueso. «Despierta», ordenó cuando el extraño se acercaba, provocando un parpadeo de párpados inconscientes y un gemido. Sin embargo, el joven no pudo levantarse y, finalmente, pasó a los 10 años. De mala gana, su corazón dio un vuelco. Ella no sabía qué hacer. No había nadie que le dijera qué debía hacer. Por un lado, Koneko simplemente podría ignorarlo. Cualquier circunstancia desafortunada que lo había enviado a flotar en el pasado no era su preocupación. Vivir y dejar vivir. Por otro lado, ella podría sacarlo del río. Sería una elección consciente asumir alguna medida de control y renunciar a esa paz que vino con la rendición. Realmente no era asunto suyo. Pero un día, hace unos años, una familia de amables pelirrojas la había salvado de la ejecución cuando no tenían que hacerlo. Maldiciendo por lo bajo, Koneko sacó su par de alas de murciélago de cuero y se lanzó al aire. Sasuke se despertó con un jadeo, los ojos rodando frenéticamente para observar los alrededores. Sábanas blancas, lámparas con incrustaciones de oro, una gran chimenea vacía, baldosas de cerámica azul pálido y enormes ventanas que dejan entrar la luz solar artificial del inframundo. Con un ciclo de respiraciones constantes para calmar su pulso acelerado, el Uchiha deslizó una mano cautelosa dentro de las túnicas azules frías que lo habían envuelto. Solo quedaba la piel sin marcar de su abdomen. Músculos hambrientos y medio hambrientos sin heridas ni cicatrices. Viva. Sasuke respiró en un tono de asombro. ¿Quieres vivir? Otis.
Lanzando otra mirada de consideración sobre el dormitorio, el Uchiha sopesó la opulencia de buen gusto obviamente rico, pero sin las preferencias llamativas de los nuevos ricos. Lo había sacado del campo de batalla y lo había curado entonces. Sasuke arrojó las mantas a un lado y salió de la cama ignorando la sensación fría de las baldosas sobre sus pies descalzos. El diablo apretó los lazos de su túnica antes de cruzar la habitación y asomó la cabeza por el pasillo. Si pensaba que Rico había descrito adecuadamente la habitación que acababa de dejar, Sasuke estaba equivocado. El pasillo parecía extenderse sin parar en ambas direcciones. Una alfombra de felpa carmesí cubría el piso y las paredes estaban cubiertas de pinturas y estantes con jarrones de piedras preciosas. El despliegue de esplendor se rompía solo por puertas cada 10 metros más o menos, marcadas por candelabros de cristal que colgaban por encima. Ridículo, murmuró antes de elegir el corredor de la derecha y caminar por él. 20 pares de puertas pasaron rápidamente sin un final a la vista. El único cambio notable fueron las diferentes pinturas que había pasado. Al menos el dueño de la mansión tenía suficiente sentido común como para no comprar decoración repetitiva producida en masa. Debería regresar a la habitación del enfermo en la que se había despertado. Debería seguir caminando y esperar que el corredor terminara pronto. Debería comenzar a probar puertas al azar. Colocando las manos en los bolsillos, Sasuke suspiró antes de regresar por donde había venido. Irrumpir en habitaciones arbitrariamente parecía el tipo de tontería que Naruto habría hecho. En cuanto a deambular por los pasillos, Sasuke probablemente llegaría a una pared o una escalera eventualmente, pero entonces ¿qué? Solo intenta escapar y correr a través de la naturaleza vestida con nada más que una bata ventosa. Parecía un vuelo ridículo de fantasía, especialmente si la mansión pertenecía a Otis y ella había decidido interesarse más en su bienestar, lo cual en sí mismo era casi absurdo. No había visto a la niña en 2 años. Sasuke había asumido que simplemente se había aburrido de acechar a su alrededor, pero si ella le había salvado la vida, eso implicaba que lo estaba acosando sin interactuar con él. El Uchiha no estaba seguro de qué perspectiva lo inquietaba más, Otis el acosador o algún benefactor desconocido con motivos desconocidos. ¿Estás despierto? Lo saludó cuando Sasuke volvió a cruzar el umbral hacia su habitación. Esperando pacientemente junto a la cama había un niño que no podía tener más de 10 años. La chica de cabello blanco parpadeó sus orbes color avellana, doblando pequeñas manos detrás de su espalda. Combinado con el crujiente traje de 3 piezas que la adornaba, la niña parecía una especie de mayordomo prepúber absurdo. Pero, de nuevo, la apariencia no siempre coincidía con la verdadera edad en un demonio. Hasta donde Sasuke sabía, en realidad podría ser una sirvienta de 3 siglos de edad para algún perverso demonio de clase suprema lolicón, que no era un tema en el que Sasuke quisiera profundizar demasiado. ¿Quién eres tú? El Uchiha gritó, centrando discretamente su equilibrio y despejando toda emoción de su rostro para proyectar fuerza. La mansión aún podría ser el hogar de Otis, pero Sasuke sintió que la lolita gótica lo habría saludado ella misma, y si la casa no era de Otis, no había forma de decir en qué manos había terminado. Dada la forma en que la chica de cabello blanco miraba sus pies, Sasuke no había sido lo suficientemente discreto. La chica sopesó fríamente su pregunta antes de decidir que no hacía daño responderla. Touhou Koneko. Regresando a través de la habitación, Koneko miró por un momento la cara de Sasuke seguir. Luego empujó a su lado y giró a la izquierda sin mirar atrás. El ceño fruncido de un pensamiento arrugó las cejas de Sasuke, pero rápidamente se hizo a un lado a favor de la apatía cultivada. Siguiendo 1 metro detrás de la niña, el Uchiha mantuvo los ojos cautelosos tanto en Koneko como en las paredes circundantes. Su viaje transcurrió en silencio, ambos no dados a la charla ociosa. Resultó que el corredor izquierdo era mucho más corto que el derecho, doblando una esquina después de 15 pares de puertas y revelando otra dispersión de habitaciones junto con una escalera de mármol en espiral. Koneko condujo a Sasuke hacia arriba 2 pisos, la cola de su corbata roja como la sangre se balanceaba cuando la pareja se retorció para encontrarse cara a cara con un gran par de puertas dobles. Deteniéndose con una mano en la manija de la puerta, la chica de cabello blanco le advirtió a Sasuke que fuera educado antes de llevarlo adentro.
Al atravesar el marco de cerezo, Sasuke fue asaltado instantáneamente por un caleidoscopio de color y luz. El techo estaba abovedado, brillando con el resplandor de 1000 estrellas, cubiertas individualmente. Un arco iris mezclado se reflejaba débilmente en el brillante mármol negro del piso y las paredes, combinado con la ausencia absoluta de cualquier tipo de mobiliario o decoración. Era casi como entrar en una cuna del infinito. La única perturbación en el vacío simulado fue una esponjosa piel de oso extendida en el suelo, ligeramente descentrada, con las piernas extendidas al azar y mirando distraídamente a las estrellas construidas en el pensamiento. Era una princesa de cabello carmesí. Era la única forma en que el Uchiha podía describirla. Ojos color turquesa posados bajo cejas esculpidas de color rojo sangre, brillando tenuemente en una cara hecha de planos pálidos y suaves pendientes que harían llorar a un escultor. La seda verde de su vestido se extendió sobre sus hombros, cruzando las generosas curvas de sus senos y la fértil hinchazón de sus caderas antes de asentarse justo por encima de las rodillas. Asomándose por el borde ondulado de su vestido había 2 pantorrillas vestidas con medias hasta las rodillas, y el único adorno en su forma era un solo rubí coronado por un sol de oro que se encontraba justo debajo de la clavícula. Sasuke supuso que la belleza inhumana era parte de los encantos de un demonio. Cuando se trataba de negociar con humanos, la chica se veía exactamente como él hubiera imaginado a una reina de las hadas si se lo hubieran pedido. Ella era la visión de una inocente Titania virgen. Sintiéndose absurdamente desnudo con un par de pantalones de pijama azul grisáceo lisos y una bata, Sasuke, sin embargo, se movió cuidadosamente hacia la niña y se sentó con las piernas cruzadas en el borde de la alfombra de piel de oso. El silencio flotaba en el aire entre ellos, tensa cautela de su parte y reflexionando sobre la de ella. ¿Te gusta mi cámara estelar? Su voz cortó el aire, la mirada azul verdosa se reenfocó lejos del abismo del techo para mirar a través de las cerraduras desordenadas de su flequillo rojo hacia él, pareciendo contenta de esperar su respuesta. La chica de cabello carmesí observó a Sasuke con una mirada pesada hasta que asintió con la cabeza. La mirada pesada se hizo aún más pesada, y Sasuke se preguntó si había fallado alguna prueba, pero lo único que podía hacer era mirarla a los ojos con una mirada oscura como el carbón. Algún instinto le advirtió que tratar de atravesar cosas como Naruto sería, quizás no peligroso, pero muy mal recibido. ¿Qué piensas de eso? La cámara estelar, aclaró Sasuke, estirando un poco hacia atrás para atrapar el borde del techo abovedado en su campo de visión. Sí. Reprimiendo salvajemente el impulso de burlarse, el Uchiha se obligó a considerar la pregunta. Se suponía que debía responder honestamente. Se suponía que debía intentar complacerla. Pero ¿cómo podría él? Unos pocos minutos en compañía sin presentación no fueron suficientes para adivinar con precisión sus preferencias, a menos que fuera una trampa. Sasuke supuso que no había nada más que responder honestamente si iban a matarlo por la respuesta arbitraria a alguna pregunta pseudo-filosófica. No era como si tuviera el poder de detenerlos. Eres débil. Suficiente. Soledad. Me recuerda a caminar a través de la oscuridad de este mundo, y que mientras no cierres los ojos, incluso el más pequeño rayo de luz te alcanzará. Veo. Los tonos aireados llegaron a los oídos de Sasuke cuando ella rodó sobre su costado y apoyó su cabeza en su brazo para considerarlo mejor. ¿Sabías que he hecho esa pregunta muchas veces desde que vi esta habitación? Le pregunté a mis padres. Le pregunté a mi hermano, mi sobrino, mis sirvientes y mis amigos. Cada vez, me dieron yo lugares comunes. Es hermoso. Me recuerda al cielo nocturno puro. Es como una lluvia de fuegos artificiales. Cada vez que recibo respuestas como esas. Eres la primera persona en sugerir un tipo diferente de percepción. Algo más allá de lo obvio y lo material. Veo. Sasuke murmuró en respuesta, un poco nervioso por la aguda intensidad de su mirada. Al cambiar de tema, el Uchiha tiró del cuello de su túnica y disparó la pregunta que lo había estado molestando desde que despertó. ¿Cómo llegué aquí? La chica ofreció un murmullo de reconocimiento sin palabras antes de encogerse de hombros. ¿Quién podría decirlo? Te lavaste en el río que divide mi propiedad. Koneko-chan te encontró, así que te recogimos. Más allá de eso, sabes más que yo.
Entonces, ella sabía un poco como Sasuke. Maldición. El cambio de desangrarse en un bosque a dormir en una suite de lujo fue solo un gran vacío negro. La única pista era la voz de Opis en sus oídos mientras Sasuke sangraba por todas partes, pero incluso eso podría ser un sueño febril. ¿Quieres poder? El Uchiha fue sacado de sus pensamientos por un suave golpe en la rodilla. Bueno, si no lo sabes, no lo sé. Pero lo que sí sé es que quiero saber quién eres, extraño. Sasuke Uchiha. Él gruñó, viendo una mirada pensativa cruzar su rostro mientras la niña tocaba sus elegantes labios rosados con un dedo elegante. Uchiha Sasuke. Uchiha, Sasuke. No. Ella decidió con una expresión vagamente interesada. Nunca he oído hablar de esa familia. ¿Eres un demonio reencarnado? ¿Quién es tu maestro? Negándola al instante, Sasuke fulminó con la mirada. No tengo maestro. Lo que probablemente fue una mala respuesta dado que la luz amigable se deslizó de su rostro y los músculos de sus brazos se tensaron. ¿Me estás diciendo que eres un demonio callejero, Uchiha Sasuke-san? Una chispa roja estalló en existencia antes de extinguirse rápidamente. No hubo nada manifiesto, pero la amenaza era clara. El sudor frío estalló en la espalda de Sasuke. No. Sasuke se apresuró a negar, aplastando la repentina sacudida de su pulso. Nunca he tenido un maestro. Un día nací en este inframundo y he sobrevivido. Veo. La niña reflexionó, todos los indicios de violencia huían de su tensa forma mientras se dejaba caer de espaldas. Los demonios callejeros eran aquellos que habían abandonado a sus amos después de jurar lealtad y aceptar evilpieces para unirse a una nobleza ajena. En general, esperaba que los demonios al menos se adhirieran a la carta de su acuerdo, pero la verdadera preocupación con los demonios callejeros vino de ellos corriendo salvajemente con las piezas de ajedrez encantado aún dentro de ellos. Era una amenaza para el orden social. Si bien la mayoría de los demonios, incluso los de las clases más bajas, tenían maestros debido a la naturaleza feudal de su sociedad y la servidumbre de buena fe del campesinado, no era extraño que un extraño demonio se escapara de las grietas. No existía una ley técnica contra el traslado del territorio de un clan a otro, siempre y cuando el demonio en cuestión aceptara las decisiones de la familia gobernante, cumpliera con su deber pagando impuestos y los apoyara en tiempos de crisis. La chica de cabello carmesí probablemente asumió que Sasuke era solo otro vagabundo. ¿Y usted? Con una oleada de irritación por su atención errante, Sasuke aclaró. ¿Quién eres tú? Rías Gremory. Rías Gremory. Humedeciendo sus labios repentinamente secos, Sasuke tragó saliva. Rías Gremory de la familia Gremory. La familia Gremory de los 72 pilares. La expresión de fastidio de las facciones cruzadas de Rías pasó tan rápido que Sasuke casi se preguntó si lo había imaginado, pero no imaginó el zumbido molesto de la confirmación. Mierda. Mierda. Sasuke había pasado la última década en un aislamiento casi completo confiando en las limosnas de Opis para sobrevivir. La única persona con la que Uchiha realmente había hablado más de un par de veces al azar era la Lolita, y después de que ella desapareció 2 años atrás, él había sido básicamente un ermitaño. A pesar de todo eso, Sasuke estaba al tanto de los 33 clanes que quedaban de los 72 pilares originales. Gremory, como Stolas o Astaroth, él era un nombre de poder. Un clan de tan absurda sangre azul y riqueza que haría envidiar a cualquier rey humano. Todo el gobierno de Gehenna solo funcionó por el permiso de esos 33 clanes. A la mezcla de amargura y asombro de los demonios plebeyos también provocaron disgusto de los demonios extra que se habían puesto del lado de la facción del viejo Satanás en la guerra civil y fueron excluidos del gobierno después de que se hizo la paz. Por segunda vez desde que nació en su segunda vida, Sasuke estaba muy consciente de su propia mortalidad frágil. La chica tendida ante él podía destruir a Uchiha con una sola orden, suponiendo que Rías no lo hiciera ella misma con el enorme pozo apenas oculto de poder mágico que Sasuke podía sentir bordeando sus sentidos. Veo. Sasuke ofreció por falta de un mejor comentario. Bueno, si estaba a punto de morir, al menos moriría cómodo aflojándose el cinturón de su túnica prestada para poder respirar. Sasuke se retorció y se dejó caer sobre su espalda. El pelaje de la alfombra de piel de oso acunaba su cabeza incluso cuando la mitad inferior de su cuerpo se estiraba sobre el frío mármol negro. Magníficas estrellas artificiales no eran lo que Sasuke habría elegido para lo último que vio en su vida, pero había visiones peores.
El silencio sofocante dio paso a un silencio más amigable a medida que pasaban los minutos sin que Sasuke se volviera a pedazos o amenazara con alguna forma de servidumbre. La princesa Gremory ni siquiera le ofreció pagarle para que hiciera algún tipo de trabajo sucio, violaba sus expectativas de nobleza hedonista. Fue casi agradable, la quietud era lo suficientemente agradable, ninguna charla sin sentido llenó el aire, solo hubo un suave sonido de respiración cuando los dos jóvenes demonios sopesaron sus propios pensamientos. Si no fuera por el exagerado miedo a la muerte y la necesidad de supervivencia engendrada por su reciente pelea, Sasuke admitiría que incluso lo disfrutó. ¿Tienes amigos, Uchiha Sasuke-san? Sasuke apenas tuvo que pensarlo. Kakashi, Sakura, Team-Taka, en realidad no eran amigos, eran aliados amistosos, pero Sasuke nunca había considerado a los tres anteriores como sus confidentes y opis. Si realmente le había salvado la vida, no consideraba que valiera la pena quedarse hasta que él despertara a alguien así. No era a alguien a quien Sasuke etiquetaría fácilmente con el codiciado título de amigo. Sin embargo, Naruto era su amigo, incluso su hermano. Y el Uchiha abrió la boca para responder afirmativamente. Pero Naruto estaba viviendo su vida en el otro mundo. Cualquiera que sea el proceso jodido que convocó a Sasuke a una nueva vida y un nuevo cuerpo, estaba solo, no había amistades a este lado del vacío, y su mandíbula se cerró. No, no más. Parpadeando la leve picadura en las esquinas de sus ojos, Sasuke miró con determinación al techo. No importaba, había sobrevivido casi toda su vida sin depender de lazos con los demás. Incluso cuando reconoció esos lazos, estaban tan distantes que no tuvieron impacto en su vida la mayor parte del tiempo. Eso suena solitario, Uchiha Sasuke. Parece que no es asunto tuyo, Rías Gremory. Mordió con instintiva grosería defensiva, solo para tensarse una vez más. El nerviosismo de Sasuke era infundado, ya que el demonio de sangre azul solo soltó una carcajada por el gruñido de Uchiha. La tela y el pelaje crujieron cuando Rías rodó sobre su estómago, balanceándose sobre la alfombra hasta que estuvo cerca del demonio de cabello oscuro. Trazando una mano errante audazmente en la cara del diablo más débil, Rías se detuvo con su mano pálida y ahuecó la curva de la mandíbula de Sasuke. Soledad. La princesa ruina reflexionó distraídamente, pasando un pulgar sobre la boca ligeramente abierta de Uchiha, ignorando la reticente fascinación en sus ojos oscuros. ¿Estás perdido en la oscuridad, Uchiha Sasuke? Los ojos verdes como el mar se pusieron calientes e intensos. Cuando Rías acercó su otra mano había cierta fragilidad desesperada en su mirada que hizo que todos los instintos de Sasuke gritaran con sospecha, pero ya estaba demasiado absorto. Acunado dentro de las elegantes yemas de sus dedos había una pieza de ajedrez de cristal transparente. El peón comenzó a brillar con una luz carmesí, dominando sobre el suave arco iris que centelleaba en la cúpula de medianoche. ¿Te muestro una luz? Hola, abuelo. Seotikus saludó con la mano al saludo de su nieto, pasando a la página siguiente de la legislación propuesta por el príncipe Sitri. Podía ver la mano de Serafal en ella tan clara como el día. Los satanes no eran tan sutiles como pensaban que eran. En principio, el duque no se opuso realmente a la idea de un ejército central. Había vivido lo suficiente para ver crecer y caer civilizaciones humanas, y sabía que la centralización era una parte esencial de la formación del Estado-nación. Si Gehenna iba a convertirse en un país unificado en lugar de una confederación de feudos de clanes prácticamente independientes, el poder tendría que ser cedido al Senado diabólico. Sin embargo, Seotikus era cauteloso, tan ineficiente como era el Senado, ya que cualquier moción en él dependía de alianzas de clanes y cada legislador, excepto los 4 Satanás, heredó su posición por derecho de sangre. Era peor que la alternativa. Toda la razón por la cual Sheol había pasado de una monarquía absoluta bajo el gran rey Bael a una dictadura de la junta bajo los antiguos satanes, y luego la colección suelta de caudillos de clanes que era en la actualidad, era porque las revoluciones contra los abusos de autoridad anteriores. Se había derramado mucha sangre porque el gran rey o los satanás tenían hambre de más poder y más gloria. Darle más poder al Senado devolvería esos días oscuros. O finalmente movería a Gehenna por el camino hacia una forma de gobierno más eficiente y estable. Con un suspiro, Seotikus le hizo señas a Naruto y le puso el delgado folleto en las manos. ¿Qué piensas, chico? Su nieto era un poco raro y, aunque el duque tomaría la decisión final, tal vez podría convertir todo en un ejercicio intelectual con su heredero.
Naruto le dio a su abuelo una mirada extraña, pero hizo lo que le pidieron y comenzó a hojear las páginas. Realmente no lo entiendo. ¿Cuál es el problema? Los 10 años pincharon. Si su abuelo estaba tan absorto en pensarlo, tal vez había algo que Naruto no estaba viendo, pero aparte de eso, él apoyó toda la idea. Le recordó a las fuerzas aliadas Shinobi, menos toda la vibra de Madara va a destruir todo. Simplemente no quieres renunciar a tu propio poder o algo así. La pregunta podría ofender a otros nobles más nerviosos, pero Seoticus era mucho más suave. Ignorando la irreflexiva implicación de que podría tratarse de lujuria por el poder, el duque tiró de la ley propuesta de las manos de Naruto y la arrojó sobre el escritorio. La pregunta no es realmente sobre el poder personal, ya que el príncipe nos sugiere que los clanes necesiten abolir sus propios ejércitos. Por supuesto, hay un aumento en los impuestos, lo que podría afectar a los más codiciosos, pero cada clan podría compensar eso con recortar sus gastos militares o recortar el consumo conspicuo. Bueno, no es que estemos sufriendo por dinero en efectivo ni nada. Naruto se encogió de hombros y sus ojos azules se impacientaron. Por interesante que fuera la improvisada lección, tenía otras razones para molestar a su abuelo. Entonces, si la razón por la que lo cuestionas no es porque no quieres reducir tu propio poder o riqueza, debe ser porque no quieres dar más autoridad o dinero al Senado. Sonriendo lentamente, Seoticus apoyó la barbilla en su mano y pasó un pulgar sobre el pelo de su barba. Estás llegando allí. Termina el pensamiento. Pero si fuera así de simple, votarías en contra. Seguir. El ceño de Naruto se frunció, el niño de 10 años sumido en sus pensamientos mientras luchaba por verlo desde el punto de vista de su abuelo. No tengo nada. A todos les gusta llamarme genio, pero no soy un lector de mentes. Arrugando el cabello del niño, Seoticus le guiñó un ojo. ¿Estás seguro? Adivina. ¿En qué estoy pensando ahora? Senos. ¿Cómo lo supiste? Bueno, tú eres el rey del harén. Naruto gruñó, alzándose sobre el escritorio y mirando a su abuelo. Pero basta de tonterías, solo dime ya para que podamos seguir adelante. Una ceja carmesí se alzó lentamente mientras Seoticus miraba al insolente niño de 10 años. Cuidado, mocoso, podría contarle a tu madre cómo me hablas. Estoy empezando a pensar que te gusta el sabor del jabón, dado lo mucho que pareces buscar excusas para que te lave la boca. Vamos Gramps, todo es muy divertido. Si no puedes soportar las bromas solo dímelo. No tienes que ir a llorarle a mamá por eso. Touche. Para ir al grano, sí, hay beneficios al votar a favor y en contra. Cuando sus tutores comiencen a discutir partes más modernas de la historia y la política, aprenderá que la autoridad centralizadora es parte de estabilizar un país y tomar decisiones es más eficiente. Pero la centralización también hace que la rebelión contra la autoridad corrupta sea más difícil, y creo que Geena ha visto suficiente gobierno por parte de dictadores hambrientos de poder. Preservar el poder local y el poder del clan hace que sea mucho más difícil para una pequeña camarilla arrastrar todo el reino a otra guerra. Naruto se mordió el interior de la mejilla y pasó un pulgar ausente por el cuello de su camisa blanca. Bastante justo. Tal vez lo que deberías hacer es votar en contra de esto, pero sugerir algo más que haga que el gobierno sea más eficiente sin darle poder. ¿Para qué necesita un ejército de todos modos? Si algún clan se rebelara, todos lo acumularían. Y si alguien invadiera, todos lo perseguirían. Seoticus extendió la mano y le dio a la nariz de su nieto un áspero ajuste. ¿Estás seguro de que no eres un lector de la mente? Ese fue mi tren de pensamiento exacto. Hay mejores caminos para perseguir que el militar. ¿Por qué no proponer una ley que limite qué tipo de leyes pueden hacer los clanes localmente, o una que requiere una igualdad en la justicia penal? Pero si el objetivo final es abolir los ejércitos de clanes en el futuro y reemplazarlos por uno controlado por el Estado central, entonces este sería un buen lugar para comenzar. Amigo, detente, me estás haciendo daño en la cabeza. No vine a dar una conferencia. Una risita cariñosa surgió del pecho de Seoticus. Si tú lo dices, Naru-chan. Creo que tienes algo que preguntarme. No soy un chan. El heredero del clan Gremory se quejó antes de dar un largo suspiro. Simplemente, ¿cómo soluciono todo esto de te odio que rías está sucediendo en este momento? Porque déjame decirte que se está volviendo bastante viejo bastante rápido.
Solía ser que tenía un compañero en el crimen cuando se trataba de poner pescado en las fundas de almohada de papá. Ahora ni siquiera me hablará sin ser un centenar de tipos diferentes de incómodos. Una mezcla de nostalgia y dolor iluminó la mente de Seopticus al final del día. Tales conflictos infantiles fueron finalmente olvidados. Algo que parecería el fin del mundo cuando era niño se convirtió en un recuerdo divertido décadas después. El duque no tenía dudas de que la disputa de Rías con Naruto por haber sido expulsado como su presunto heredero parecía el fin del mundo para su hija, pero en el fondo, Rías no quería realmente liderar el clan. En primer lugar, había sido solo una distracción conveniente para la niña, ya que era más fácil buscar el poder que el amor. En Gehenna los demonios a menudo se perdían en sus lujurias, por lo que el amor explícitamente romántico que Rías quería era muy difícil de encontrar. Su hija aún no se había dado cuenta de que el amor de validación que quería ya lo había recibido de sus amigos, lo que no era inusual en lo que respecta a Seopticus. Los jóvenes parecían pensar que el romance era el ser y el fin del amor. Culpó a Hollywood. No estaba en su naturaleza derramar todas esas revelaciones a Naruto, ya que eran los sentimientos de Rías y no los suyos para compartir. Sin embargo, a ningún padre le gustaba ver a su hijo con dolor o su nieto para el caso. Entonces Seopticus decidió tirarle un hueso a Naruto en lugar de dejar que se tambalearan a través de su conflicto adolescente. Solo sigue intentando, aconsejó el pelirrojo, sopesando cuidadosamente sus palabras. Quería enviar a Naruto por el camino correcto sin renunciar a demasiados pensamientos personales de Rías. Rías hace el amor, incluso si está celosa en este momento. Bueno, le dije que si quería la ayudaría a entrenar y le daría un vuelo en cualquier momento. Seopticus hizo una mueca ante el balón suelto de su nieto. Eso no fue una elección inteligente. Si puedo ser honesto, te encontraste como un imbécil arrogante bastante grande allí. Y tu poder no es lo que Rías. Está realmente celoso en primer lugar. Bueno, entonces ¿qué demonios es? Tu madre nos va a desollar vivos. Tú, yo y tu padre. Seremos 3 hombres desollados seguidos. Seopticus se lamentó, pellizcando el puente de su nariz en la boca sucia reflexiva de su nieto. De lo que Rías está celosa es de menos tu poder y más tu seguridad. Comparado con ella, siempre has tenido un propósito en tu vida. Siempre pareces saber lo que quieres, independientemente de las opiniones de otras personas. Sin embargo, en Gehenna, un demonio es menos valorada por quienes son y más por lo que logran. A pesar de mis mejores esfuerzos, ha internalizado esa visión, pero también la rechaza. Se ha creado una situación un poco extraña en la que se valora a sí misma en función de lo que ella puede hacer, pero quiere ser valorada por otras personas en función de quién es. Naruto reflexionó sobre eso. Suena psicótico. Murmuró, aullando cuando su abuelo le dio un golpe en la cabeza. No seas un poco inteligente, advirtió su abuelo, dando un aire de diversión y paciencia. Sé que probablemente será difícil. Los mocosos tienen una forma de guardar rencor para siempre. No estaba mejor cuando tenía tu edad. Pero sé que eventualmente podrás arreglar las cosas. Solo acepta sus oberturas cuando ella los hace, y no te esfuerces demasiado. Rías tendrá que descubrir su propósito por sí misma. Teniendo en cuenta que fuiste tú quien sacó la alfombra debajo de ella, cualquier intento que hagas para ayudarla solo tendrá su almeja. Lo entiendo, lo entiendo. Por Dios. ¿Algún otro consejo, oh sabio y poderoso sabio de las relaciones familiares? Cuando es la época del mes para una mujer, hazlo.